La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A lo largo de 5 siglos hubo un total de 70 emperadores en Roma. El primero de todos ellos, el que fundó un imperio que duraría tanto tiempo, fue Octavio Augusto. Lo hizo coincidiendo con el comienzo de nuestra era. Jesús de Nazaret, de hecho, nació durante el reinado de Augusto en un confín del imperio, en Palestina. Nunca fue coronado como tal, ni como emperador, ni como rey. La monarquía en la antigua Roma no era vista con buenos ojos porque la ciudad había tenido reyes en el pasado y la cosa no había salido del todo bien. Escogió el título de Princeps Civitatis, que vendría a traducirse como primer ciudadano o algo así. En nuestro idioma, desde luego, alumbró la palabra príncipe. Su reinado puso fin a la República Romana, pero también a un siglo de guerras civiles e inestabilidad política. Y no solo dentro de la propia Roma reinó la tranquilidad, también a lo largo de sus vastísimas fronteras que se extendían por 3 continentes. Octavio Augusto fue el artífice de la Pax Romana, también conocida como Pax Augustea. Durante su reinado el Imperio Romano conoció una paz relativa. Augusto consolidó conquistas anteriores como la de las Galias, culminó la de Hispania con las guerras cántabras y anexionó Egipto. Nadie, en principio, hubiese dicho que alguien como Cayo Octavio, el hijo de una familia de la orden ecuestre, es decir, de la nobleza menor, llamémoslo así, y sobrino nieto de Julio César, iba a llegar tan lejos en la vida y a influir de una manera tan determinante en la historia. La República Romana de su juventud era un estanque plagado de caimanes, pero se las arregló para sobrevivir y finalmente prevalecer sobre todos ellos. César le nombró hijo adoptivo y heredero antes de ser asesinado por los senadores en el año 44 a.C. Eso le permitió quedarse con el sobrenombre de César y la lealtad de sus legiones. Junto a Marco Antonio y a Marco Emilio Lépido, conformó el segundo triunvirato, del que se sirvieron para perseguir y derrotar a los asesinos de César. Los triunviros luego se declararon en la guerra. Lépido se exilió y Marco Antonio fue derrotado por la flota de Octavio en la batalla de Accio, en Grecia. Con todo el poder en sus manos, Augusto restauró la República, pero solo en apariencia. El Senado le concedió la autoridad suprema y vitalicia, aunque siempre huyó de títulos monárquicos para evitar las suspicacias que habían acabado con la vida de su tío abuelo, de Julio César. Durante su reinado amplió el imperio, pero sufrió un gran revés en Germania. Más allá de sus fronteras alcanzó la paz con los partos y aseguró sus dominios con una serie de estados colchón, a los que clientelizó con dádivas y con la amenaza de anexionarlos, como había hecho con Egipto tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra. Su labor legislativa fue muy importante, reformó el sistema fiscal, amplió la red de calzadas, instituyendo un sistema de mensajería imperial llamado Cursus Publicus, que se mantendría así durante siglos. Estableció un ejército permanente, creó la Guardia Pretoriana y rehizo Roma a su gusto, asegurando poco antes de morir que se había encontrado con una ciudad de ladrillo y la dejaba de mármol. El legado más perdurable de Octavio fue el Imperio Romano y la paz armada que le acompañó durante cientos de años, haciendo de Roma el centro mismo de la civilización. A su muerte, acaecida en el año 14 de nuestra era, la Roma republicana había desaparecido, engullida por un imperio que le cambiaría la cara al mundo antiguo. A Octavio Augusto le conocemos como eso mismo, como Octavio Augusto, y así ha pasado la historia, pero en vida no siempre fue conocido de esta manera. Tuvo varios nombres, como era bastante habitual en Roma por lo demás. Su nombre original era, y con el cual fue entre comillas bautizado, porque los romanos no se bautizaban, el que le pusieron al nacer, era Cayo Octavio Turino. Tenía otro que era Cayo Julio César Octavio. Tomó en este caso el nombre de su padre adoptivo, Julio César, pero a menudo él se distinguía simplemente como Octavio. También se hizo llamar emperador César, esto desde el 38 a.C. más o menos. Procuró eliminar todos los nombres que le rodeaban para insistir en que él era heredero directo de César, y le puso delante lo de imperator, es decir, emperador. Imperator en aquel entonces en Roma no significaba emperador, no tenía ese significado monárquico que tiene entre nosotros, simplemente significaba comandante, imperium, que tenía mando.
Otro era Imperator César Augusto. Esto fue tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra. Quería en Egipto, les derrotó en Grecia, pero luego fue a por ellos a Egipto. Quería insistir en la idea de que él era hijo de César, que era Augusto, eso se lo dio el Senado, y sobre todo que tenía mando, que tenía imperio, que era un emperador, que era un comandante. Bien, estas son las maneras en las que aparecen en las inscripciones romanas, que son muchísimas las que nos han llegado de esa época, finales del siglo I a.C., principios del siglo I después de Cristo. El reinado de Octavio Augusto marca la bisagra entre las dos eras, la anterior y la nuestra. Esto evidentemente ni él ni sus contemporáneos lo sabían, porque como os decía al principio, en esta misma época es cuando nació Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento marca el principio de nuestra era. Pero Octavio Augusto, a pesar de que murió 14 años después del nacimiento de Jesús en Belén, pues no tuvo constancia nunca de que eso se había producido y por lo tanto pues nunca supo que realmente estaba reinando a caballo entre dos eras. Bien, vamos a ir hacia su infancia, vamos a ir atrás en el tiempo, vamos a saber de dónde vino este hombre que tuvo tanta importancia histórica. Bien, Cayo Octavio Turino nació en la ciudad de Roma el día 23 de septiembre del año 63 a.C. Esto lo sabemos bien porque pertenecía a una familia importante. Su padre era Cayo Octavio, un romano de provincias, de Beletria exactamente, muy rico, que pertenecía a la orden ecuestre y no a la orden senatorial, que era la superior. Para procurar mejorar en la vida, lo que hizo Cayo Octavio, el padre, fue casarse con Acia, la sobrina de César, y así emparentar con los patricios de la capital. El hijo nació en el Monte Palatino, en el mismo centro de Roma, muy cerca, de hecho, del Foro. Se le dio el nombre de Cayo Octavio, como el de su padre, y en su infancia recibió el cognomen, el apodo de Turino. La razón por la cual recibió de Turino lo traía de su padre, probablemente porque eso conmemoraba la victoria de su padre en Turios, una ciudad al sur de Italia, en la actual Calabria, en la que hubo una rebelión de esclavos y había ido su padre allá a sofocarla. El resultado es que quiso ponerse eso de Turios, es decir, Turino, dentro de su propio nombre. Como Roma era una ciudad superpoblada, ya en el siglo I a.C. y muy insalubre, la madre lo que hizo fue llevarse a Octavio al pueblo natal de su padre, a Beletri, que está aproximadamente unos 50 kilómetros al sur de Roma, para ser criado pues en un ambiente mucho más saludable. Octavio menciona de hecho brevemente a la familia de su padre en sus memorias. Su bisabuelo, que también se llamaba Cayo Octavio, esto es un problema en la historia de Roma porque es que iban pasándose los mismos nombres de padres a hijos, un poco también lo que nos pasa a nosotros, por lo menos a los hispanos, que si alguien se llama Juan, le llama Juan al hijo y al nieto y al bisnieto, etcétera, y cuesta mucho, y como van también con el apellido, pues cuesta mucho reconocerlos después de 4 o 5 generaciones. Pues su bisabuelo, que se llama igual que él, había sido tribuno militar en Sicilia en la Segunda Guerra Púnica. Su abuelo había tenido varios cargos públicos, pero a escala local, dentro de la zona de Beletri. Su padre, el propio Cayo Octavio del que hablaba antes, había llegado bastante lejos, había sido gobernador de Macedonia, una provincia importante, pero ninguno de ellos había llegado a la magistratura suprema. Ninguno de ellos había llegado a cónsul, que era la magistratura suprema de la República. En el año 59 a.C., cuando Cayo Octavio tenía solo 4 años, murió su padre. Su madre se casó entonces con el exgobernador de Sicilia, un tipo llamado Lucio Marcio Filipo. Filipo, de hecho, decía descender de Alejandro Magno, y este fue elegido cónsul en el año 56 a.C. Filipo, la verdad es que nunca mostró demasiado interés en el joven Octavio, en su hijastro, el hijo de su mujer. Debido a esto, fue criado por su abuela, por Julia, que era la hermana de Julio César, que murió poco antes de que Octavio se pusiese la toga virilis, que se la ponían los romanos a partir de los 14-15 años. Era el punto de tránsito entre la niñez y la madurez. Virilis, la toga de ser un hombre, venía a significar. A partir de ahí ya fue elegido miembro del Colegio de Pontífices. Al año siguiente fue incluso, siendo todavía un adolescente, le pusieron al frente de los Juegos Griegos, que se organizaron en un templo, el templo de Venus Genetrix, que había construido el propio Julio César. El Cayo Octavio, que era todavía un jovenzuelo, deseaba unir su destino al de su tío, que era el hombre más poderoso de Roma en aquel momento, pero claro, era muy joven, así que lo que intuyó es que si quería llegar a algo en Roma tenía que pasar antes por la legión, es decir, antes por la guerra
guerra. Se alistó para servir en las legiones de César en Hispania, que luchaban contra las de Pompeyo, pero cayó enfermo y no pudo viajar hasta el frente. Cuando se recuperó, tomó un barco a toda prisa, pero el barco naufragó frente a las costas de Hispania, pero justo frente a las costas de Hispania que ocupaba el enemigo de su tío, la costa ocupada por Pompeyo. Eso no le detuvo, Cruzó territorio hostil en Hispania hasta el campamento de César. Esto le impresionó bastante a su tío abuelo, a Julio César, que empezó a fijarse en él. Al regreso a Roma, después de estar en Hispania y ya con Julio César convertido en dictador, Octavio pensó que el futuro estaba en ser un militar insigne, que todo pasaba por la guerra en aquella época y en ese lugar, que el poder, si es que le llegaba algún día, le llegaría por ahí, y que no estaba en el Senado. Así que se volvió a alistar en las legiones y fue enviado a otra zona del imperio, concretamente a Iliria. Iliria es la costa de la actual Croacia, Montenegro, Albania, más o menos. Bueno, a él concretamente le enviaron a lo que es hoy Albania. Pues bien, allí se encontraba cuando Julio César fue asesinado, los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo del año 44 a.C. Rechazó el consejo de algunos de sus oficiales en el ejército de refugiarse, de huir de Roma, de alejarse de Roma y de refugiarse con tropas leales a Julio César en Macedonia. Dijo que no tenía ninguna necesidad, que era muy joven, que no se había significado de ninguna manera y que simplemente tenía una relación sanguínea con Julio César. Viajó a Italia para determinar si tenía alguna posibilidad de subsistir tras la muerte de su tío. César no dejó hijos legítimos vivos, por eso había adoptado a Octavio. La adopción era muy común en la antigua Roma, que era su sobrino nieto en este caso, además tenía un vínculo sanguíneo con él, y lo convirtió en su principal heredero. Marco Antonio acusó más tarde a Octavio de haberse ganado su adopción por parte de César a través de favores sexuales. Esto era bastante común, tristemente común. Esto lo decía ya Suetonio, que estas acusaciones eran pues eso, habituales, y que la de Octavio estaba muy malintencionada, que era una calumnia, vamos. Pero ya digo que era habitual en la antigua Roma para desacreditar a los oponentes políticos, acusándoles de ser homosexuales y por lo tanto pues indignos del cargo. Al llegar a Italia, Octavio se enteró del contenido del testamento de César. Ya pudo verlo con sus propios ojos y decidió en ese punto, y estamos hablando de que era poco menos que un jovencito imberbe, decidió convertirse en heredero político de su tío abuelo. Así, ya de paso, en el momento en que decidía continuar la vida de su tío abuelo, también convertirse en heredero de 2/3 de su patrimonio. Tras su adopción, Octavio también decidió, y esto sí que tenía un componente político, adoptar el nombre de su tío abuelo, el nombre de César. Esa es la razón por la cual su tío abuelo se llamaba Cayo Julio César, pues él iba a llamarse Cayo Octavio César. Los ciudadanos romanos adoptados, en este caso no era hijo directo, no era un hijo biológico, era su sobrino, pero bueno, aunque no hubiera tenido ningún tipo de relación con él, la adopción valía. Cuando una nueva familia les adoptaba, lo que hacían era que si se llamaban, por ejemplo, Octavio, pasaban a ser Octaviano. Si se llamaban Emilio, pasaban a ser Emiliano, para indicar que eran adoptados. Pero no hay evidencia de que Octavio alguna vez hubiese usado oficialmente el nombre Octaviano, aunque era el que le correspondía en aquel momento. Esto probablemente lo hizo, no lo sabemos evidentemente, pero probablemente lo hizo para que sus orígenes, que eran un tanto humildes en comparación evidentemente con el propio Julio César u otras familias de Roma, pues no fuesen demasiado visibles. No podía confiar de cualquier modo en sus fondos, que eran bastante limitados, para entrar con éxito en la parte superior de la jerarquía social romana. Él lo sabía, además era muy joven. Así que, después de una bienvenida bastante cálida por parte de los soldados de César en el puerto de Brindisi, un puerto que sigue existiendo, Brundisium se llamaba en tiempos de Roma, está en la actual región de Apulia, lo que hizo fue apoderarse un poquito por las bravas, bueno, y no tanto por las bravas porque le correspondían, tanto en cuanto era su heredero. Se apoderó de una parte de los fondos que le habían sido asignados a César para una guerra que ya tenía programada y prevista contra el Imperio Parto. El Imperio Parto era el principal enemigo de Roma en Oriente Medio. Tenían allí almacenados 700 millones de sestercios en la misma Brindisi para que César emprendiese esa campaña. Pero claro, César no pudo hacerlo porque le asesinaron antes. Pero a partir de ahí, sobre esa base, comenzó a reforzar sus fuerzas personales con los legionarios veteranos del propio Julio César y con tropas que el Senado había enviado para la guerra contra los partos.
Una guerra que se presumía inminente y por lo tanto ya estaban haciendo preparativos. Necesitaba tanto el dinero como esos legionarios para fortalecer su condición de heredero de César. No valía con apellidarse César, necesitabas poner eso encima de la mesa con hechos, con dinero contante y sonante y con soldados que te fuesen leales. Entonces, sintiéndose ya fuerte, marchó hacia Roma y su figura, que aunque era muy joven, estaba vinculada directamente con la de César y con los fondos recién adquiridos, eso le permitió atraerse a muchos soldados y antiguos veteranos que estaban acampados, por ejemplo, en la región de Campania, también a algunos ciudadanos romanos que le vieron con cierta simpatía. Una simpatía a veces era forzada y otra real. La forzada es si me das, pues estaré contigo, y si no me das, pues no estaré contigo. Esto era bastante común en tiempos de la República Romana. Bien, pues al llegar a Roma, esto sucedió el 6 de mayo del año 44, habían pasado ni 2 meses desde el asesinato de su abuelo. Octavio se encontró con el verdadero hombre fuerte de Roma en aquel momento, que era el cónsul, era Marco Antonio, lugarteniente de Julio César. A los asesinos del dictador se les había perdonado, se les había concedido una amnistía general poco después del asesinato. Pero Marco Antonio se las había apañado para expulsar a la mayoría de ellos de Roma, con un elogio incendiario que había hecho durante el funeral de César. Esto levantó a la opinión pública, a toda la plebe, contra los asesinos, de ahí que muchos, para evitarse males mayores, lo que hicieron fue poner tierra de por medio. Antonio estaba buscando apoyos políticos, pero Octavio todavía no veía la oportunidad de convertirse en un rival suyo. Es decir, la facción cesarista estaba clara, los dos estaban del lado de la facción cesarista, pero Marco Antonio tenía más apoyos, tenía más experiencia, además era un general que había acompañado al propio Julio César a la guerra de las Galias. Es decir, todavía no podía competir con él. Con todo había perdido el apoyo de muchos romanos, Marco Antonio, por su propio carácter, y de partidarios de César, cuando, por ejemplo, se opuso a que hubo una moción en el Senado para convertir a César en un dios, es decir, para deificarle. Octavio no logró persuadir a Antonio de que lo hiciese y sobre todo de que le entregase el dinero de César, el que estaba en Roma, que se lo entregase a él como heredero que era suyo, ¿no? Logró, eso sí, ganarse el apoyo de bastantes simpatizantes de César que estaban a disgusto con Marco Antonio, porque no les gustaba su estilo o no les gustaba él directamente. También se ganó el apoyo de los optimates. Los optimates, el partido de los optimates había sido la principal china en el zapato de Julio César. Eran sus adversarios. Le veían estos optimates a Octavio pues como el mal menor, básicamente. Y como veían que era tan joven, que era un hombrecillo de apenas 20 años, esperaban manipularlo y ponerlo a su servicio. En septiembre de aquel año, el principal representante de los optimates, que era un senador que ha pasado a la historia también, muy famoso, el senador Marco Tulio Cicerón, comenzó a atacar a Marco Antonio en una serie de discursos en el Senado en los que le pintaba pues poco menos que como el principal enemigo de la República. Pues bien, con la opinión pública volviéndose en su contra, la opinión pública romana de la ciudad volviéndose en su contra y su año de poder consular acercándose ya a su fin, los consulados duraban un año, Antonio pidió que para salir bien librado de todo aquello le asignasen el gobierno de una provincia importante. Exigió la provincia de la Galia Cisalpina. Entre tanto, lo que hizo Octavio, que a pesar de ser extremadamente joven también era extremadamente listo, se ganó a 2 de las legiones de Antonio ofreciéndoles dinero. De donde iba arañando algo de dinero, pues lo sabía repartir en el acto. Antonio vio el peligro de quedarse en Roma y, para alivio del Senado, abandonó la ciudad para viajar a la Galia Cisalpina, de la que él quería tomar posesión el 1 de enero de aquella provincia. Pero el Senado no se la había concedido. En su lugar se la había entregado a Décimo Junio Bruto, que era uno de los que habían estado involucrados en la conspiración contra César. Décimo Junio Bruto se negó a ceder ante Antonio y llegaron a las manos. Pero el grueso del ejército en aquel momento lo controlaba Octavio, que exigió, siendo jovencísimo, ser nombrado senador, algo a lo que Cicerón no se opuso. Lo consideraba que era políticamente útil en aquel momento. Se le concedió, de hecho, poder de mando sobre las legiones. Eso oficializaba su control sobre ellas, poniéndoles además a todo aquello, le podía poner el sello senatorial encima. Octavio fue entonces a por Marco Antonio y le obligó a replegarse a la Galia Transalpina, es decir, la que estaba al otro lado de los Alpes.
El Senado pensó que la operación ya estaba terminada, que Octavio les había sido útil, que aquel chiquillo les había sido muy útil para neutralizar a Antonio, pero que su papel ya no tenía mucho sentido. Declaró a Bruto como vencedor y le prometió el mando en las legiones, arrancándoselo de las manos a Octavio. En respuesta, Octavio se quedó en el Valle del Po, es decir, en el norte de Italia, y se negó a ayudar en cualquier ofensiva contra Antonio, que seguía vivo y coleando en la Galia transalpina. Luego, una vez y dijo eso, envió una embajada al Senado y exigió el consulado y que se derogara el decreto que declaraba a Marco Antonio enemigo público. Sabía que la oferta que les estaba haciendo al Senado simplemente no podían cumplirla. Precisamente por eso la hizo. El Senado se puso muy digno y se negó a ambas solicitudes, y lo que hizo Octavio entonces fue marchar sobre la ciudad con 8 legiones. No estaba preparada la ciudad y se la encontró sin oposición ninguna. El día 19 de agosto del año 43, a.C. siempre, fue elegido cónsul. Se buscó un pariente, cónsules había 2, se buscó un pariente, un tipo llamado Quinto Pedio, como cocónsul. Entre tanto, Marco Antonio selló una alianza con Marco Emilio Lépido, que era uno de los principales miembros del partido cesarista. En ese punto, Octavio, Marco Antonio y Lépido decidieron formar un triunvirato. Era el segundo triunvirato ya. Sus poderes, y se hicieron con Roma, ya se habían hecho con ella. Sus poderes fueron oficializados por el Senado el día 27 de noviembre del año 43. Esta asunción explícita de poderes especiales, que duró 5 años, fue luego ya legalizada por ley y aprobada debidamente por la plebe. A diferencia de lo que había sucedido con el primer triunvirato no había sido propiamente oficial, el que habían formado Pompeyo, Julio César y Marco Licinio Craso unos años antes. En aquel momento lo hicieron, pero lo hicieron sobre la marcha, de manera informal. En este caso, lo que insistió Octavio Augusto es que en esto tenía que estar el Senado metido, para que nunca dijese que el triunvirato había sido ilegítimo y que todo había empezado de manera ilegítima. Bien, cuando se vieron con el poder, pusieron en marcha, proscripciones. Unas proscripciones bastante salvajes en las que unos 150 senadores y unos 2.000 equites, es decir, caballeros de la orden ecuestre, como el propio padre, el que había sido el propio padre Octavio Augusto, fueron declarados proscritos, es decir, fuera de la ley, y privados de sus propiedades, que pasaron automáticamente esas propiedades, todos sus bienes, al patrimonio de los triunviros en este caso. Los que no lograron escapar, que algunos no les pilló a tiempo y se tuvieron que quedar en Roma, no fueron lo suficientemente previsores, fueron obligados a suicidarse o directamente ejecutados. Las proscripciones vinieron en parte motivadas por la necesidad de recaudar dinero para pagar los salarios de las tropas que habían reclutado ya o que tenían reclutadas para ir contra los asesinos de César, que no estaban en Roma, ni siquiera estaban en Italia. Los 2 principales asesinos de César, sobre los que estaban todos señalándoles, eran Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Así que el día 1 de enero del año 42, nada más empezar el año, el Senado reconoció póstumamente a Julio César como una divinidad. Al final lo había conseguido Octavio Augusto. Le denominaron Divus Julius, es decir, el dios Julio. Octavio pudo promover su causa insistiendo en el hecho de que él era el Divi Filius, es decir, el hijo de la divinidad, el hijo del dios. Bien, esto le daba dentro de los triunviros, había 3, pero solo él era el hijo de Julio César. Él era hijo adoptivo y además pertenecía a su misma familia. Bien, hecho eso, Antonio y Octavio enviaron 28 legiones por mar para enfrentarse a los ejércitos de Bruto y Casio, que, como os decía, habían acampado en el norte de Grecia. Tras una batalla, la batalla de Filipos exactamente en Macedonia, el ejército de los triunviros salió victorioso y Bruto y Casio decidieron cortar por lo sano y asumir la derrota y se suicidaron, sabiendo, entre otras cosas, que si les agarraban se los iban a llevar a Roma y allí los iban a ejecutar. Después de la victoria, los miembros del triunvirato se repartieron las provincias. La Galia y la provincia de Hispania fueron puestas en manos de Octavio. Antonio viajó a Egipto, donde se alió con la reina, con Cleopatra VII exactamente, la examante de Julio César y madre del hijo pequeño de César, que se llamaba Cesarión, que era un niño, y Lépido, entre tanto, se quedó con la provincia de África, que se correspondería actualmente con lo que es Túnez.
Octavio tenía que decidir en qué lugar de Italia asentar además las decenas de miles de veteranos de la campaña de Grecia, la campaña de Macedonia, a quienes los triunviros y sobre todo César les había prometido licenciar después de aquello. Octavio tuvo en ese momento que elegir entre dos opciones. La primera era entregarles tierras expropiadas a los ciudadanos romanos, tierras ya fértiles y trabajadas, pero que tenía que quitárselas a gente que las tenía, y la otra, enfrentarse a los veteranos y decirles que no había tierras, que tendrían que buscar otros lugares para asentarse, pero claro, la mayor parte de ellos eran romanos y querían establecerse en la propia Italia. Lo que hizo Octavio fue escoger la primera opción, generando cierto descontento por los asentamientos. Esto animó a muchos a unirse del lado de Lucio Antonio, que era hermano de Marco Antonio, y que estaba apoyado tenía cierta mayoría en el Senado que le apoyaba. Mientras tanto, Octavio lo que hizo fue repudiar a su esposa, que se llamaba Claudia en aquel momento. Claudia era la hija de Fulvia. Fulvia era la esposa de Marco Antonio. La Claudia era la hija de Fulvia, no con Marco Antonio, sino con su primer marido. Esto empieza a liarse un poco porque es que los romanos repudiaban a las esposas con una facilidad tremenda y se casaban y se recasaban continuamente. Bien, pues lo que hizo fue repudiar a Claudia, que era la hija de esta mujer que estaba casada con Marco Antonio. Vamos, un insulto en toda regla. Devolvió a Claudia a su madre, alegando que su matrimonio nunca se había consumado. Desde luego hijos no habían tenido, así que es posible que nunca se hubiese consumado. Lo que hizo Fulvia, que estaba muy contrariada, fue actuar. Junto con Lucio Antonio formó un ejército en Italia para luchar por los derechos de Marco Antonio frente a Octavio, pero fueron derrotados. Octavio perdonó a Lucio, no quería tampoco malquistarse del todo con el otro triunviro, pero expulsó a Fulvia de Roma. Con quienes le apoyaron no tuvo tanta piedad, les mandó ejecutar sin ningún miramiento. Mientras estaba en Egipto, Marco Antonio había tenido un romance con Cleopatra, lo mismo que le había sucedido a Julio César, debía ser aquella una mujer cautivadora, y había engendrado incluso un par de gemelos con ella. Consciente del deterioro de su relación con Octavio, Antonio dejó a Cleopatra atrás, no la abandonó en ningún momento, pero simplemente pensó que lo mejor era viajar hacia el norte, hacia Grecia, dar un golpe a las legiones de Octavio y adueñarse de la situación. Navegó hacia Italia en el año 40 con una gran fuerza para presentársela ante Octavio y sitió la ciudad de Brindisi. Llegaron finalmente a un acuerdo, eso sí, para mantener el statu quo. Lépido permanecería en África, Antonio estaría en el este, especie con centro en Egipto, y Octavio en el oeste. La península itálica quedó abierta a todos, les pertenecía a los tres para el reclutamiento de soldados. Pero en realidad esta disposición que acordaron fue inútil para Antonio en Oriente. Para consolidar aún más las relaciones de alianza con Marco Antonio, Octavio dio a su hermana, Octavia Menor, en matrimonio con Antonio a finales del año 40, a pesar de que Marco Antonio estaba con Cleopatra, pero en fin, ya os digo que estas cosas eran bastante comunes. Las mujeres se intercambiaban en función de las alianzas políticas. Entra en este momento un tercer elemento, nunca mejor dicho además, un tercer actor, que es Sexto Pompeyo, que a los que conocen algo de historia de Roma les sonará. Sexto Pompeyo era uno de los hijos de Pompeyo el Grande, que sospechó que se encontraba en Cerdeña por consentimiento de los triunviros. Sospechó que Octavio estaba muy débil y decidió ir contra él. Vio que había llegado al final a un acuerdo con Marco Antonio, que no había hecho falta más que Marco Antonio sitiase Brindisi para que Octavio se rindiese. Así que pensó que era el eslabón más débil de la cadena y decidió, como os digo, ir contra él. Interrumpió sin aviso los envíos de grano a la península itálica con su flota. Sexto Pompeyo tiene una flota muy poderosa. Bueno, el control de este hombre sobre el mar le valió el título, el sobrenombre no oficial de Neptunifilius, el hijo de Neptuno. Bien, Octavio se vio obligado a negociar para evitar una hambruna en Roma y en el centro de Italia. En un tratado, el Tratado de Miseno, Pompeyo accedió a levantar el bloqueo a Italia a cambio de que pudiese disponer a placer de Cerdeña, de Córcega, de Sicilia y de todo el Peloponeso. También le aseguró un puesto como cónsul a partir del año 35 a.C. Uno de los comandantes navales de Pompeyo sucedió entonces que le abandonó y le entregó Córcega y Cerdeña a Octavio. Pero Octavio carecía de los recursos para enfrentarse solo a Pompeyo, por lo que se llegó a un acuerdo. Con la extensión de este triunvirato, decidieron refortalecerlo por otro periodo de 5 años, a partir del año 37.
Al apoyar a Octavio, Marco Antonio esperaba obtener el apoyo para su propia campaña contra el Imperio Parto y vengar así la derrota de Roma en la batalla de Carras, que esto había sido en el año 53 a.C. Lo que hizo Antonio fue proporcionar 120 barcos para que Octavio los usase contra Pompeyo, mientras que Octavio le enviaría 20.000 legionarios a Antonio para que los enviase a Partia. La realidad es que Marco Antonio cumplió, pero Octavio no. Octavio creo que le envió solo 2.000 o 3.000 legionarios. Bien, Octavio y Lépido alcanzaron montaron una operación conjunta, alcanzaron un acuerdo, una operación conjunta contra Sexto en Sicilia y les derrotaron. La flota de Sexto Pompeyo fue destruida casi por completo por el general Agripa. Sexto huyó hacia el este con sus fuerzas, lo que le quedaba, donde fue capturado y ejecutado en la ciudad de Mileto, en Asia Menor, por uno de los generales de Marco Antonio. Cuando Lépido y Octavio aceptaron la rendición de las tropas de Pompeyo, Lépido intentó reclamar Sicilia para sí mismo, que estaba enfrente de Túnez, ¿no?, ordenando a Octavio que se fuera, pero sus tropas le abandonaron y se pasaron a Octavio en manada, que les había prometido dinero en efectivo. La verdad es que ahí Lépido supo ser realista y se rindió. Directamente se rindió ante Octavio, que le perdonó la vida naturalmente, le permitió de hecho conservar hasta un cargo, el cargo de Pontífice Máximo, que era el director del colegio de sacerdotes. Bueno, este cargo, Pontifex Maximus, es el cargo que ostenta actualmente el Papa de Roma. Pero bueno, fue expulsado del triunvirato, su carrera pública había terminado por completo y se retiró de escena. Los dominios romanos, siendo ya un diumvirato, que no triunvirato, se dividieron entonces entre Octavio, así a grandes rasgos, Octavio en el oeste y Antonio en el este. La campaña de Marco Antonio en Partia fue un auténtico desastre. Esto empañó su imagen como general victorioso que había venido de las Galias junto con Julio César. Cleopatra entonces se ofreció a ayudarle con tropas egipcias, que además conocían bien aquella región. Octavio se valió de esto para acusar a Marco Antonio de que ya no era romano, que había repudiado a su propia esposa, Octavia, hermana de Octavio, por una amante egipcia y que se había convertido en algo imperdonable para un romano, en un general de tropas formadas por soldados orientales. Con la ayuda del egipcia, las legiones de Antonio tuvieron un desempeño considerablemente mejor. Llegaron hasta Armenia y dio a Cleopatra el título de reina de reyes, el título tradicional que empleaban los reyes de Persia. Octavio entonces, cuando se enteró, convenció al Senado de que Antonio estaba directamente renegando de Roma, que se había convertido en un déspota oriental y que ahora actuaba como un monarca, algo impropio de un romano. La brecha entre Marco Antonio y Octavio se fue ensanchando y obligó a una parte de los senadores a irse de Roma y unirse a Antonio, básicamente para que no les ejecutasen, claro está. Lo que hizo Octavio en ese momento es dar un giro a los acontecimientos. Entró por la fuerza en el templo de las Vírgenes Vestales, que era un lugar sagrado, y se apoderó de las voluntades secretas de Antonio, que había depositado allí previamente, y una vez se enteró de ellas, las dio rápidamente a conocer en público. En ese testamento, al parecer, habría entregado territorios conquistados por los romanos como reinos para que los gobernaran sus hijos, y había designado a Alejandría como el sitio para su eterno descanso, como muriese, tanto para él como para Cleopatra. Así que esto era imperdonable en Roma, una cosa así, ¿no? A finales del año 32, el Senado revocó oficialmente los poderes de Antonio como cónsul y declaró la guerra al régimen de Cleopatra en Egipto. A principios del año 31, Antonio y Cleopatra se encontraban en Grecia. Quería sorprenderles allí. Envió tropas Octavio quería agarrarles a los dos aprovechando que no estaban en Egipto, cosa que hubiera sido una operación mucho más complicada. Así que envió unas tropas al mando de Agripa y se encargó de que no pudiesen recibir refuerzos desde Egipto. Agripa contaba con una flota muy poderosa. Atrapados en tierra y en mar, los desertores del ejército de Marco Antonio empezaron a huir en desbandada hacia las huestes de Octavio. La flota de Antonio se presentó entonces tratando de evadir el bloqueo de Agripa. Se presentó en la bahía de Accio, que esto está en la costa occidental de Grecia, ya en un intento desesperado por salir de allí. Pero quien les estaba esperando era el propio Agripa. El 2 de septiembre del año 31 se produjo la batalla, la famosísima batalla de Accio. Antonio, eso sí, consiguió huir de milagro y regresó a Egipto.
Octavio no quería dejar un solo cabo suelto, los persiguió y les derrotó en Alejandría el 1 de agosto del año 30. Antonio y Cleopatra hicieron como había hecho Bruto previamente y Longino, se suicidaron. Antonio lo que hizo fue arrojarse sobre su propia espada y luego fue llevado por sus soldados hasta Alejandría, donde murió ya en brazos de Cleopatra. Cleopatra, por su parte, murió poco después, supuestamente por la mordedura de una Speed, o porque se envenenó directamente, la verdad es que nunca lo sabremos. Octavio lo que había hecho era aprovecharse de su posición como heredero de César para promover su carrera política, como estamos viendo, y era muy consciente de los peligros de permitir que otra persona hiciera lo propio. Así que Marco Antonio, que había tenido una relación muy directa con César, no era su hijo adoptivo, pero si había sido su general favorito, había que eliminarle. También había que eliminar a sus hijos. Es decir, que la idea esa de que dos Césares eran demasiado la tenía muy clara. Así que nada más llegar a Alejandría ordenó que ejecutasen a Cesarión, que era el hijo de Julio César y Cleopatra. Tras la batalla de Accio y la derrota sin paliativos de Antonio y de Cleopatra en Egipto, Octavio se había convertido ya en el amo indiscutible de Roma, pero no podía parecer un dictador. Lo que hizo entonces fue cortejar al Senado y al propio pueblo romano, defendiendo las tradiciones republicanas de la ciudad, dando así la impresión de que no aspiraba a la dictadura ni a la monarquía. Eso sí, maniobró para que le eligiesen cónsul junto a Agripa, que es donde estaba el poder. Años de guerra civil habían dejado a Roma en un estado pues casi anárquico, pero la República no quería un dictador a pesar de todo. Al mismo tiempo, Octavio no podía renunciar a su autoridad sin arriesgarse a más guerras civiles entre los generales romanos. Los objetivos de Octavio eran devolver la estabilidad de la República y recuperar al menos en parte la legalidad republicana. En el año 27, con todo, en el año 27 a.C., es decir, 3 años después de que derrotase a Marco Antonio, Octavio devolvió todo el poder al Senado romano y renunció a su control sobre las provincias y sus ejércitos. Octavio ya no tenía el control directo de las provincias, pero mantuvo la lealtad de los soldados en servicio activo y de los veteranos. Las carreras de muchos dependían de que las patrocinase personalmente, ya que su poder financiero no tenía rival. Octavio, durante la fase final de las guerras civiles, se había hecho inmensamente rico y podía comprar todas las voluntades que quisiese. Esta misma era la base de su auctoritas. La auctoritas es importante, no es exactamente lo mismo que la potestas. No tenía poder oficialmente porque ya ni siquiera era senador, ni siquiera era cónsul, pero tenía mucha autoridad. Lo que decía Octavio se convertía en ley. Empezó a emplear fondos propios para construir calzadas, por ejemplo, teatros, acueductos, reparar las obras públicas que estaban dañadas. Hizo grandes donaciones desinteresadas o aparentemente desinteresadas al Erarium Saturni, que era el tesoro de Saturno, el tesoro de la República, y se preocupó por financiar templos y contribuir al embellecimiento de la ciudad. Y esto los ciudadanos romanos lo veían, tanto los nobles como los patricios, como la plebe. Se veía cuando uno iba por la ciudad. Su poder, de cualquier modo, le venía del control indirecto de las legiones, que solo le obedecían a él. El Senado le propuso que volviera a asumir el mando de varias provincias, en las que reinaba el caos. Fingiendo desgana, aceptó el cargo pues casi como un favor, como un servicio desinteresado que le hacía a la República. Las provincias que le entregaron comprendían gran parte del mundo romano de aquella época, incluida toda Hispania, o prácticamente toda Hispania, Galia, estaba Siria, estaba Cilicia, lo que es hoy Turquía, Chipre, Egipto. El Senado aún así se reservaba algunas provincias importantes, como era la del norte de África, que era un productor regional, un suministrador regional de cereales muy importante. Se quedaban también con Iliria o con Macedonia, dos regiones muy estratégicas que tenían varias legiones dentro de sí. El Senado controlaba directamente unas 6 legiones, mientras que Octavio controlaba indirectamente unas 20. Es decir, el recuento de legiones era claramente favorable a Octavio. El control del Senado sobre algunas de las provincias romanas ayudaba, eso sí, a mantener la fachada de orden republicano. Aquí no ha pasado nada, simplemente tenemos algunas provincias con problemas y a esta persona tan ilustre en Roma, que todo el mundo quiere tanto, le vamos a dar un control directo sobre ellas, ¿no?
¿no? Bien, esto de ser una persona respetada por todo el mundo tenía sus ventajas, y tener ese poder, tanto financiero como incluso ya a esas alturas moral, le otorgaba una autoridad que ningún otro había tenido antes. De hecho, fue entonces, en el mismo año 27, cuando el Senado otorgó a Octavio dos títulos: el título de Augusto y el título de Princeps. Augusto proviene de una palabra latina llamada augere, bueno, de ahí viene auge, por ejemplo, en castellano, que significa esencialmente augere es aumentar. Simplemente un Augusto es un tipo que lo aumenta todo, un tipo aumentado de por sí. Era el título de autoridad religiosa máximo. Una persona que era augusta era de hecho un título religioso propiamente, no tanto un título político. Su nuevo título de Augusto simbolizaba en cierto modo una segunda fundación de Roma, después de tantos años de guerra civil. El título Princeps en origen correspondía a ser cabeza del Senado, simplemente el primer senador, una cosa así, pero se convirtió en un título prácticamente monárquico. Bueno, esa es la razón por la cual los historiadores toman el año 27 a.C. como el inicio de su reinado y del propio Imperio Romano. Aparte de eso, también le gustaba que le llamasen Imperator César Divifilius, es decir, algo así como comandante César, hijo del Divifilius, hijo del endiosado, del deificado. Con este título solía jactarse de su vínculo familiar con Julio César. Transformó César, que era un apodo, simplemente un apodo, como lo de Turinus que había tenido él de niño, el apodo de la gens Julia, lo transformó en una palabra distinta, que, bueno, terminaría siendo sinónimo de emperador muchos años después, pero creó una nueva línea familiar dentro de la gens Julia. A Augusto se le concedió el derecho, por ejemplo, se lo concedió todo el Senado, de colgar la corona cívica sobre la puerta de su casa. La corona cívica estaba hecha de hojas de roble y también de que tuviese laureles cubriendo las jambas de las puertas de su casa. Eran pequeños símbolos muy importantes en la antigua Roma. Pero renunció, por ejemplo, y podría haberlo hecho en aquel momento, renunció a hacer alarde de símbolos de poder, como por ejemplo el cetro, o usar una diadema, que se identificaba directamente con la monarquía, o usar la corona dorada, o ponerse la toga púrpura, que le había gustado tanto a Julio César. Bien, a partir de ese año empezó a ser cónsul vitalicio, es decir, le hicieron cónsul no por un año, sino ya para el resto de su vida. Pero unos años más tarde, en otra operación muy hábil, renunció a esa dignidad sin que nadie le obligase a ello, porque simplemente no la necesitaba para mandar. Y además ocasionaba ciertos recelos entre los patricios. Quería evitar a cualquier coste, incluso al coste de prescindir de ser cónsul, quería evitar que le viesen como a Julio César. Sabía lo que le había costado a su tío abuelo, lo de ser Julio César. Unas cuantas puñaladas en la puerta del Senado. Pero esta fue una treta muy hábil. Nadie le podía acusar de querer ser cónsul toda la vida, ni de querer ser dictador. Y al tiempo permitía que los patricios más cercanos a él fuesen nombrados cónsules todos los años y fueran rotando. En Roma había otros muchos cargos que él podía ir ocupando. Se le concedió, por ejemplo, el poder de tribuno, y esto sí fue vitalicio, la tribunicia potestas, y esto ya fue de por vida. También se convirtió en tribuno de la plebe, con carácter vitalicio. Eso de ser tribuno de la plebe no era ninguna tontería. Eso le permitió convocar al Senado y al pueblo a voluntad y plantear asuntos ante ellos. Vetar, por ejemplo, las acciones del Senado, presidir elecciones, hablar el primero en cualquier reunión, eran todas prerrogativas del tribuno de la plebe. Incluidos en la autoridad tribunicia de Augusto, estaban poderes generalmente reservados, por ejemplo, para los censores, como supervisar la moral pública, examinar las leyes para asegurarse de que fuesen de interés público. Le daba también la capacidad de realizar censos y determinar la composición del Senado. Tenía muchísimo poder sin necesidad de ser cónsul. Con los poderes de un censor, Augusto apeló a las virtudes del patriotismo romano, por ejemplo, prohibiendo todo atuendo excepto la toga clásica al entrar en el foro. Vamos, no había ningún precedente histórico en Roma en el que se hubiese combinado los poderes del tribuno y los del censor en un solo cargo. Luego además se le concedió imperium, es decir, mando único dentro de la propia ciudad de Roma. Se convertía en algo así como un alcalde supervitaminado dentro de los muros de Roma. Como era el amo además de las principales provincias,
cada vez que un ejército romano cosechaba y una victoria, él se llevaba todo el reconocimiento, aunque no se hubiese movido de Roma, eran sus legiones. La mayor parte de las legiones estaban destacadas en sus provincias, las que le habían entregado el Senado, esas que os he dicho antes, y no en las provincias del Senado. Además, luego había otra cosa. Si se libraba una batalla victoriosa en una provincia senatorial, el imperium proconsular que le había concedido también el propio Senado le permitía atribuirse cualquier victoria militar importante allá donde se produjese. Esto significaba que Augusto era el único romano que podía recibir un triunfo. Un triunfo era un desfile muy elaborado, una ceremonia muy elaborada, que se hacía por la ciudad cada vez que había una victoria militar, la que el general vencedor hacía un sacrificio en el templo de Júpiter Capitolino, iba con una corona de laurel. Bien, pues durante esta época no había otra persona porque él era el hombre que estaba detrás de todas las victorias en tanto en cuanto mandaba en todas las legiones aun sin moverse de Roma. Escogió de hecho el nombre de imperator, es decir, comandante, porque, como su nombre principal, porque quería establecer una conexión clara y directa entre él y la idea de victoria. Promovió la idea y el concepto de una civilización romana superior, cuya tarea era gobernar el mundo. Un sentimiento encarnado en palabras que, por ejemplo, el poeta Virgilio, que es de esta misma época, atribuye a un antepasado, un legendario, por supuesto, del propio Augusto, que le dice en latín tu regere imperio populus, romano memento, que sería algo así como romano, recuerda que debes gobernar a todos los pueblos del mundo. Eso, claro, implicaba también de vez en cuando salir de Roma y extender las fronteras del imperio, no bastaba con conservar lo ganado. Al final de su reinado, los ejércitos de Augusto habían conquistado el norte de Hispania y las regiones alpinas de Retia y Nórico. Esto está en la actual Suiza, el sur de Alemania, Austria, Eslovenia, toda esa zona. Habían conquistado lo que faltaba de Iliria o de Panonia, es decir, lo que es la actual Hungría, Croacia, Albania. Había ampliado las fronteras de la provincia de África al este y al sur. Había agregado Judea al imperio, la había agregado a la provincia de Siria incorporándola dentro del imperio. Lo que hizo Augusto fue deponer a Herodes Arquelao, el sucesor de Herodes el Grande, y convirtió aquello en ya dejó de ser un reino cliente y pasó a ser una provincia. Convirtió Galacia, por ejemplo, en centro de la actual Turquía, en provincia romana, y sometió personalmente a las tribus rebeldes de las actuales Asturias y Cantabria, las guerras cántabras. Hispania, de hecho, resultó para Augusto ser un activo importante para financiar campañas militares, ya que era una provincia, un grupo de provincias muy rico en depósitos minerales de oro y de plata. La conquista de los pueblos de los Alpes, esto fue en el año 16 a.C., fue otra victoria importante para Roma, ya que les proporcionó un gran colchón territorial entre la propia Roma nuclear, la de la península italiana, y los bárbaros de Germania. La captura de esta región, de la región alpina, también sirvió para la siguiente ofensiva, ya en el año 12, cuando Tiberio comenzó la campaña contra las tribus panónicas de Iliria y su hermano Druso penetró en Germania. Bueno, ambas campañas tuvieron mucho éxito. Las fuerzas de Druso alcanzaron el río Elba en el año 9 a.C. Para proteger los territorios orientales de Roma del Imperio Parto, que era junto con el romano el imperio más poderoso de la época, al menos en este lado del mundo, Augusto confió en estados clientes en el este para actuar como zonas de amortiguación. Colocó un ejército romano en Siria, mientras que su hijastro, Tiberio, que es su hijo adoptivo, negociaba con los partos restaurando a Tigranes V en el trono de Armenia, por ejemplo. Su mayor logro diplomático, con todo, fue negociar con los partos en sí, con Frates IV de Partia. Esto fue en el año 20, para el regreso de los estandartes de batalla perdidos por Craso, en la batalla de Carras, de la que hablábamos antes. Aquello supuso una victoria simbólica muy grande y además le proporcionó un gran impulso a su imagen. Augusto lo vendió en Roma asegurando que los partos pues devolvían los estandartes porque habían sido sometidos. No era verdad, pero bueno, se vendió un poco así. Mandó incluso construir un templo, el templo de Marte Vengador, el mismo foro de Augusto, para albergar los estandartes. Se conservan todavía las ruinas, poquito, no mucho, unas cuantas columnas del templo de Marte Vengador. No es un templo muy grande, eso sí, está en un rinconcito. Parte había supuesto siempre una amenaza para Roma en el este, pero el verdadero frente de batalla conflictivo estaba en el norte, estaba entre los ríos Rin y Danubio. Antes de la guerra final contra Marco Antonio,
Las campañas de Octavio contra las tribus de Dalmacia fueron el primer paso para expandir los dominios romanos hasta el Danubio. Las victorias allí eran siempre temporales. Era un problemón, ya que los germanos recuperaban continuamente los territorios recién conquistados. Era una zona muy salvaje, no había ciudades ni organizaciones políticas claras. No bastaba con rendir a un rey que tuviese una administración previa. Eran bosques, lugares completamente asilvestrados, como sus propios habitantes. Bueno, un ejemplo muy bueno de esto fue la derrota romana en la batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo. Allí 3 legiones enteras, dirigidas por Publio Quintilio Varo, fueron aniquiladas por Arminio, que era el caudillo de los queruscos. Augusto no se quedó parado, tomó represalias inmediatamente, enviando a Tiberio y a Druso a Renania para pacificar la región. Lo hizo con cierto éxito, aunque la batalla de Teutoburgo puso, eso sí, ya para siempre fin a la expansión romana en Alemania, lo que es hoy Alemania, vamos. El general germánico se aprovechó de una guerra civil posteriormente entre los queruscos y se tomaron cumplida venganza. Derrotaron a Arminio, que huyó, pero luego ya posteriormente fue asesinado mediante unos traidores a sueldo de Roma, un poco lo mismo que habían hecho con Viriato siglos antes. En el año 23 a.C., siempre, Augusto cayó gravemente enfermo y a punto estuvo de morir. Eso puso sobre la mesa el problema de la sucesión. No sabía muy bien qué iba a pasar después. Para garantizar la estabilidad necesitaba designar un heredero, y esto él lo sabía desde el principio. Pero es que oficialmente Augusto no tenía ningún cargo concreto. Los había ido acumulando y lo que tenía era, como os decía antes, lo que tenía era auctoritas. Y eso es mucho más difícil de transmitir a un heredero que el poder, que los títulos, que los cargos. Tenía que ir pensando en la sucesión de un modo en el que no despertarse el temor de los senadores a la monarquía. Muchos senadores, de hecho, pensaban que Octavio era un paréntesis, algo necesario tras las guerras civiles y que a su muerte se retornaría a la república de siempre. En origen pensó en Marcelo, que era el hijo de su hermana, a quien casó con su hija, con Julia la Mayor. Durante su enfermedad también barajó la posibilidad de dejárselo todo a su mejor general, a Marco Agripa, el único al que podía confiar las legiones y evitar otra guerra civil. El hecho es que Marcelo murió ese mismo año, en el año 23, y Augusto entonces casó a su hija con Agripa. Esta unión produjo 5 hijos, 3 hijos y 2 hijas: Cayo César, Lucio César, Vipsania Julia, Agripina y Agripa Postumus. La llamaron así porque nació después de la muerte de Marco Agripa, y por eso lo de Postumus, ¿no? A Agripa se le concedió un mandato de 5 años para administrar la mitad oriental del imperio, con el cargo de procónsul, y de la misma tribunicia potestas de la que os hablaba antes concedida a Augusto, aunque sin sobrepasar nunca la autoridad de Augusto, eso es cierto. Su cuartel general estaba en Samos, en el mar Egeo. Pensó en convertir a Cayo y a Lucio César, a los hijos que había tenido Agripa con la hija de Augusto, en sus herederos, cuando los adoptó como sus propios hijos. Augusto también mostró trato de favor hacia sus hijastros, los hijos de Livia, que había tenido Livia con su primer matrimonio. Eran 2, Druso y Tiberio. Les otorgó mando militar y cargos públicos. Tras la muerte de Agripa en el año 12 a.C., se ordenó a Tiberio que se divorciase de su propia esposa para casarse con la viuda de Agripa, la hija de Augusto. Tiberio compartió los poderes de tribuno de Augusto a partir del año 6 a.C., pero poco después se retiró. Y según cuentan, no quiso seguir desempeñando papel alguno en política. Se retiró por su propio pie sin que nadie le expulsase de Roma. Se estableció en la isla de Rodas, en Grecia. No se conoce, la verdad, ninguna razón concreta que explique este retiro, que luego demostró ser temporal, aunque se especula con que quedó muy afectado por ser obligado a divorciarse y a casarse con la hija de Augusto, con quien no congeniaba, evidentemente. Temía también que Augusto se inclinase por sus nietos, por Cayo y Lucio, pero murieron ambos prematuramente, y Tiberio fue llamado de vuelta a Roma. En el año 4, ya después de Cristo, donde decidió adoptarlo oficialmente a Tiberio, con la condición
de que a su vez adoptase a su sobrino germánico. Bien, esto se hacía y se empezó a hacer a partir de ese momento ya en otras dinastías. Si te paso el poder a cambio de que tú se lo pases cuando te mueras a fulanito. Se convirtió en algo relativamente común. Bien, pues ese mismo año, el año 4, concedieron a Tiberio los poderes de tribuno y de procónsul. Los emisarios de monarcas extranjeros tenían que presentarle a él sus respetos, ¿no? Y ya en el año 13 después de Cristo se le concedió su segundo triunfo y el mismo nivel de imperium, de mando, que tenía Augusto. Augusto murió finalmente el día 19 de agosto del año 14 de nuestra era, mientras se encontraba de visita en Nola. Nola es una ciudad pequeñita que está en la Campania, no muy lejos de Nápoles. Tanto Tácito en el siglo I como posteriormente Dion Casio, ya entre los siglos II y III, dijeron que Livia había asesinado a Livia, su esposa, había asesinado a Augusto, envenenándole con unos higos. Esto aparece en muchas obras modernas de ficción histórica, pero la verdad es que pensándolo, no lo sabemos evidentemente, pero pensándolo bien, tampoco tenía necesidad de hacerlo. La salud de Augusto en aquel momento tenía ya 75 años, más 75 años vividos muy a fondo, estaba muy frágil. Podía haberse producido su muerte casi en cualquier momento. Pues también podría haber sucedido que ese envenenamiento fuese consentido. Livia era, al parecer, muy aficionada a los higos, tanto que los cultivaba ella misma. Dio nombre incluso Livia a una variedad de higos. Es posible que Augusto, que ya había cerrado el asunto de la sucesión con Tiberio, pues se quiso quitar de en medio para evitarse sufrimientos. Cuentan que sus últimas palabras fueron preguntando: ¿he interpretado bien el papel? Si es así, aplaudan cuando salga. No sabemos si fue cierto. Esto se refería a cómo había interpretado el papel de emperador, ¿no? De hombre máximo de Roma. No sé, quizá lo dijo en privado, no está documentado que dijese eso. Lo que sí está documentado es lo que dijo en público. En público sus últimas palabras fueron en latín: marmoream se relinquere quam latericiam acceptisset, es decir, encontré una Roma de arcilla y la dejó de mármol. Su funeral fue multitudinario, una procesión viajó con el cadáver desde Nola hasta Roma y el día del entierro todos los negocios de la ciudad cerraron. Tiberio y su hijo Druso pronunciaron el elogio fúnebre y el cuerpo de Augusto fue cremado, lo quemaron lo incineraron como hacían los romanos en una pira al lado de su mausoleo. Proclamaron que Augusto se había unido a los dioses y por lo tanto pues era ya mismo un dios. El reinado de Augusto sentó las bases de un imperio que duró de una forma u otra durante casi 1500 años, hasta el ocaso final del Imperio Romano Oriental, más conocido como Imperio Bizantino en el año 1453. Tanto su apellido adoptivo, es decir, César, como su título Augusto, se convirtieron en títulos permanentes de los gobernantes del Imperio Romano durante 14 siglos después de su muerte. Estuvieron en uso tanto en la antigua Roma como en la nueva Roma, es decir, en Constantinopla. En muchos idiomas actuales, César se convirtió en sinónimo de emperador, el Kaiser alemán, los zares de Rusia y Bulgaria. Augusto, de hecho, en la propia Roma se le siguió rindiendo culto, hasta que Teodosio oficializó el cristianismo ya a finales del siglo IV. Como resultado, hay muchísimas estatuas del primer emperador de Roma repartidas por todo el mundo. La más famosa de todas es la de Prima Porta, que ya se llama así por el lugar de Roma donde se encontró a mediados del siglo XIX. Hoy esta estatua, el original al menos, se encuentra en los museos vaticanos, pero hay réplicas por muchísimas ciudades, incluidas algunas españolas. En la calle están, como en bronce, claro, como Zaragoza, Mérida o Tarragona. Ordenó escribir un relato de sus gestas, que se titula Res Gestae Divi Augusti, es decir, las hazañas del divino Augusto, para ser colocado en placas de bronce frente a su mausoleo. Tras su muerte se hicieron ya copias de este texto que se repartieron por todo el imperio. La Res Gestae, de hecho, es la única obra literaria de la antigüedad que ha sobrevivido hasta nosotros, porque estaba en piedra o en bronce. El resto son copias posteriores que fueron pasando el papiro o el pergamino se estropean con el tiempo y hay que recopiarlo, ¿no? Bien, Augusto no solo fue el primer emperador de Roma, sino también uno de los más importantes. Consolidó y extendió el imperio dando vida a la célebre Pax Romana o la Pax Augustea.
El Senado romano deseaba que los emperadores a partir del siglo II fueran más afortunados que Augusto y mejores que Trajano. Augusto fue un tipo muy inteligente, una persona muy resuelta y extremadamente astuto, aunque quizá no tan carismático como Julio César. Su legado, eso sí, resultó mucho más perdurable que el de Julio César. La ciudad de Roma, por ejemplo, se transformó por completo en su época, y no solo desde el punto de vista arquitectónico. Por decisión de Octavio Augusto se creó, por ejemplo, el cargo de Prefectus Vigilum, el prefecto de la guardia, a cuyas órdenes se encontraban los vigiles, que actuaban como bomberos y como policía de la ciudad. Creó también un ejército permanente de 28 legiones repartidas por todo el imperio, compuestas por unos 160.000 soldados. Creó también un sistema de mensajería oficial, el Cursus Publicus, con casas de postas ubicadas a lo largo de las principales vías. La red de calzadas la amplió y la mejoró, lo que permitió a las legiones desplazarse rápidamente por tierra hasta los confines del imperio. Una de las instituciones más perdurables de la época de Augusto fue la creación de la Guardia Pretoriana. Esto lo hizo en el mismo año 27 a.C. En origen era un cuerpo de guardaespaldas personal suyo, que evolucionó hasta convertirse en una guardia imperial y en una fuerza política importante dentro de Roma. Llegaron a tener muchísimo poder los pretorianos. Intimidaban al Senado, quitaban y ponían emperadores. Bueno, la Guardia Pretoriana duró un montón de tiempo, duró 3 siglos. Constantino, que ya estaba harto de ellos, terminó disolviéndola a principios del siglo IV. Incluso destruyó sus propios cuarteles para que no volviesen a existir los castra praetoria. Aunque era la persona más poderosa de Roma, Augusto quiso encarnar el espíritu de las virtudes y de las leyes republicanas. También quiso conectar con las preocupaciones de la plebe. Lo logró a través de subsidios directos. Por ejemplo, el año 29 a.C. dio una especie de renta básica. Dio 400 sestercios a 250.000 ciudadanos, 1.000 sestercios a 120.000 veteranos y se gastó 700 millones de sestercios en la compra de tierras para que sus soldados se asentasen una vez licenciados. Restauró más de 80 templos con la idea de mostrar al pueblo lo sensible que eran las cuestiones espirituales. La duración de su reinado y todo lo que dejó en el mundo romano no debe pasarse por alto para valorarlo la duración. Es decir, es que es importantísima. Un siglo más tarde, Tácito escribió que las generaciones más jóvenes, que vivían en el año 14 después de Cristo, nunca habían conocido otra forma de gobierno que no fuera el Principado de Augusto. Si hubiera muerto antes, no sé, el año 23, por ejemplo, antes de Cristo, coincidiendo con su enfermedad, las cosas podrían haber resultado de otra manera. El desgaste de las guerras civiles, la vieja oligarquía republicana, que estaban siempre malquistados los unos con los otros, y la duración del reinado de Octavio Augusto deberían verse como los principales factores que contribuyeron a la transformación de la República Romana en una monarquía de facto al menos. Luego ya el propio Augusto, lo perspicaz que era y lo inteligente que era también, pues eso influyó bastante. El legado final de Augusto, de todas maneras, fue la paz y la prosperidad de la que disfrutó el imperio durante 2 siglos. Sí, hasta principios del siglo III, bajo el sistema que él mismo inauguró. Su memoria quedó consagrada en el espíritu político de la época imperial como paradigma del buen emperador. Cada emperador de Roma, de hecho, adoptó su nombre, César Augusto, que gradualmente fue perdiendo su carácter como nombre y al final ya se convirtió en un título. Los poetas de su época, como Virgilio o como Horacio, le elogiaron como un defensor de Roma y de la justicia moral. No todos estuvieron de acuerdo, eso sí. Tácito, por ejemplo, en sus anales reconoció, esto sí, un siglo después, eso sí, que reconoció que Augusto había convertido la Roma republicana en una monarquía hereditaria, lo que había puesto fin a la época de las libertades republicanas. Otro legado muy perdurable, esta vez en el calendario y llega hasta nosotros, es el mes de agosto, que lleva su nombre. Hasta su reinado se llamaba Sextilis. Bueno, se llamaba así porque había sido el 6º mes del calendario romano original. Así que como al mes de julio, a Quintilis le habían puesto julio, pues a agosto le pusieron Augustus, es decir, lo que ha llegado a Sextilis le pusieron agosto, que es como ha llegado hasta nosotros. Por suerte Tiberio no quiso que le pusiesen su nombre a septiembre, porque la verdad se hubieran acabado los meses pronto, mucho antes que los emperadores. Respecto a aquello de encontré una Roma de ladrillos y os la dejo de mármol, aunque hay algo de verdad, la realidad es que la Roma anterior a Augusto también tenía mucho mármol, pero claro, no tanto como empezó a proliferar con Augusto. El mármol en esa época empezó a ser ya utilizado como un material de construcción muy importante. A
partir de Octavio Augusto. También es que el imperio se enriqueció mucho. Es más fácil construir y más barato, sobre todo construir con ladrillo que con mármol. Esto evidentemente no se aplicaba a barrios como el de la Subura, ¿no?, que siguió siendo tan decadente y propenso al fuego como siempre. Pero vamos, Augusto dejó una huella imperecedera en las zonas monumentales de la ciudad. Levantó muchísimos monumentos, algunos se conservan, el altar de la paz, por ejemplo, construyó el templo de César, los baños de Agripa, el foro de Augusto, con el templo de Marte Vengador del que os hablaba antes. Luego alentó otros proyectos, como el teatro de Balbo, el panteón de Agripa, el pórtico de Octavia, el teatro de Marcelo. También mandó edificar en vida su mausoleo, el mausoleo de Augusto, con idea de que albergase sus restos y los restos de toda su familia. El mausoleo, que está ubicado en el campo de Marte, muy cerca del río Tíber, junto al puente de Cavour, sigue en pie. En estos 2000 años ha servido este mausoleo pues un poco para casi todo. Durante la Edad Media se convirtió en un castillo, luego en parte de los jardines del palacio de un cardenal y posteriormente en una plaza de toros. Sí, una plaza de toros que construyó sobre las ruinas del mausoleo un arquitecto español en el siglo XVIII. Esa plaza de toros se transformó en un auditorio al siglo siguiente y luego ya en el siglo XX Mussolini ordenó que, claro, eso era indecente, ¿no?, teniendo en cuenta que había que recuperar el antiguo imperio romano, y ordenó que se demoliese el auditorio para dejar a la luz lo que quedaba del mausoleo. Bien, eso es lo que podemos ver hoy. Una estructura circular de ladrillo y hormigón. Las cenizas de Augusto, eso sí, ya no están dentro, claro. Se cuenta que el rey visigodo Alarico, cuando saqueó Roma en el año 410, esparció las cenizas de Octavio Augusto, seguramente en el río Tíber, que queda muy cerca. Pero vamos, no deja de ser una leyenda. Quizás se habían perdido ya mucho antes. Lo que no se ha perdido es su recuerdo y el inmenso legado que dejó tras de sí. Espero que os haya gustado este capítulo dedicado a Octavio Augusto. Recupero la contrahistoria romana, que me la habéis pedido muchos. Este fue el primer emperador de Roma, así que más romano que esto no se me ocurre. Y este hombre me habían preguntado ya algunos contraescuchas. Sabían del Imperio Romano, pero no de cómo había nacido y cómo había surgido. Bueno, la respuesta creo haberla dado hoy sobradamente. Bien, pasamos al contrasello, que hoy tenemos un contrasello especial. Lo he hecho a la limón con Alberto Garín, que estuvo el otro día aquí por el estudio y se prestó a responder un par de cuestiones de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Edgar de Venezuela, que tiene una petición hispanoamericana. Era para felicitarlo por su programa de la contrahistoria y decir que los programas que ha hecho con el señor Garín han sido estupendos, los de Bolívar, historia de América, de Hispanoamérica, y ojalá tocara la de cada país hispanoamericano para conocernos un poquito más, porque en verdad que hay mucho de mito o de religión de estos héroes que nos han puesto a lo largo de todos estos 200 años y bueno, siempre es bueno saber el otro lado de la historia. Verdad que siga así y bueno, un gusto seguirlo escuchando. Gracias, Edgar, por tus palabras. Una primera observación: no es que haya dos lados de la historia. Hay una historia y tratamos de entenderla en toda su dimensión. Lo que sí puede ocurrir es que haya quien no quiera tener esa visión amplia de la historia y lo que opte sea por una visión sesgada. Con Fernando tratamos de evitar esas visiones sesgadas y tratamos de abordar una visión más completa. Y en ese sentido, si tuviéramos que hacer una contra sobre la historia de cada país hispanoamericano, estaríamos cometiendo un error, porque si hay algo que caracteriza a la historia hispanoamericana es la cantidad de elementos en común que hay entre las diferentes repúblicas contemporáneas. Entonces sería muy difícil tratar de entender, por ejemplo, el proceso, de las guerrillas en El Salvador sin entender que es algo que se inserta dentro de una dinámica propia de los años 60, 70, 80 del siglo XX en buena parte de Hispanoamérica. O igual, toda la reacción de las dictaduras de derecha que producen esas guerrillas tampoco es algo que sea exclusivo de un país en particular, sino que es algo que va a dominar la mayor parte de ese mundo hispanoamericano. Quizás lo curioso es que hablo de dos dinámicas plenamente conocidas en el siglo XX, de las guerrillas y las dictaduras de derechas, y la excepción, que podía ser Costa Rica, probablemente con lo maravilloso que como país es Costa Rica, lo que produce es una historia, digamos, bastante sosa, donde sí que hay cosas que contar de Costa Rica, por supuesto, pero que probablemente no nos daría para una contrahistoria entera. En definitiva, que vamos a seguir hablando de Hispanoamérica.
Seguimos con Fernando de Palma de Mallorca, que nos habla del Jesús histórico. Escuché el otro día tu contrahistoria sobre Jesús de Nazaret y a este respecto me gustaría hacerte un pequeño comentario. Y es que no leíste el testimonio flaviano. Leíste el capítulo 20 de Antigüedades Judías, en donde Flavio Josefo comenta la muerte de Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo. Pero sobre este pasaje la mayor parte de los historiadores no creen que haya controversia. Es decir, la mayor parte de ellos piensan que es original. Tampoco existe controversia cuando en el libro 18, capítulo 5, Flavio Josefo comenta la muerte de Juan el Bautista. Y recordemos, Juan el Bautista es un personaje fundamental en los evangelios. El testimonio flaviano, como digo, y este sí que suscita controversia, se encuentra en el libro 18, capítulo 3 de Antigüedades Judías. Bueno, no me voy a detener, simplemente quiero hacer un comentario general. Comentasteis los anales de Tácito en relación al incendio de Roma del año 64 y como Nerón, pues, según Tácito, culpó a los cristianos, ¿no? También Suetonio menciona el incendio de Roma del año 64. Lo que pasa es que, a diferencia de Tácito, él parece no tener ninguna duda de que el responsable fue Nerón. Es decir, en el libro 12 Césares, en el libro de Nerón, podéis encontrar cómo Suetonio echa la culpa directamente al príncipe, es decir, a Nerón. En cambio, Tácito dice, bueno, no se sabe si al azar o por culpa del príncipe, pero ambos coinciden en que Nerón imputó a los cristianos el incendio del año 64, y eso es muy poco tiempo desde la muerte de Cristo, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos varias fuentes que nos hablan del incendio de Roma del año 64, Dion Casio, el pseudo Séneca en la Octavia, en fin, se le llama a Nerón incendiario, etc. Bueno, y por otro lado tienes la epístola 10 de Plinio el Joven, que escribe al emperador Trajano, y recordemos el emperador Trajano gobernó el imperio hacia el 97 hasta el 112 o 117, por ahí, y entonces, bueno, en la epístola de Plinio le escribe al emperador Trajano y le dice, bueno, no sé muy bien cómo juzgar a estos cristianos que al parecer cantan himnos a Cristo como si fuera un dios. Y la contestación, que también la tenemos, de Trajano no es, bueno, ¿y quién es este Cristo? ¿Quiénes son estos cristianos? Es decir, no parece necesitar una información añadida, ¿eh? Por lo tanto, alrededor del año 64, con el incendio de Roma, los cristianos saltan, entre comillas, a fama internacional. Es decir, ya todo el mundo sabe de dónde surge esta, como lo llaman Suetonio y Tácito, esta superstitio, esta religión, y su fundamento. Incluso, fíjate, los autores anticristianos como Celso nunca niegan la historicidad de Jesús. Lo que dicen es, bueno, que fue fruto de una relación adúltera, que era un milagrero, un embaucador, y que acabó en el patíbulo. ¿Y qué sentido tiene un Dios que acaba en la cruz, ¿no? Que acaba en el patíbulo, como digo? Por tanto, y como muy bien dijiste, es prácticamente incuestionable. Bueno, prácticamente incuestionable no, cuestionable lo es todo, ¿no? Pero está bastante consensuado por parte de los historiadores de que Jesús fue una figura histórica y que murió ajusticiado en una cruz, ¿de acuerdo? Y nada más, te envío un abrazo, sigue así porque nos encantas a mí y a toda mi familia. Un abrazo fuerte. Gracias, Fernando, por tu comentario, que en realidad viene a reforzar lo que nosotros habíamos hecho en la contrahistoria sobre Jesús, recordando los pocos datos que tenemos del personaje Jesús histórico. En ningún caso nosotros negábamos esa historicidad, pero sí somos conscientes, como tú bien has tenido a bien recordarnos, que la información histórica que contamos de Jesús es muy limitada, y además, como tú mismo has tenido ocasión de recordarnos, son autores posteriores a la vida de Jesús, y en muchos casos autores ya del siglo II, como Dion Casio, ya de finales del segundo, principios del tercero. Lo interesante está en que en un momento en que el cristianismo todavía no es para nada esa religión oficial que llegaría a alcanzar a finales del siglo IV, y que en muchos casos podía ser un grupo realmente minoritario, y muy especialmente en la parte occidental del imperio, a lo mejor más numeroso en la parte oriental,
pues deja su huella en esas fuentes históricas. Entonces, desde la famosa leyenda de si quemaron o no quemaron Roma, que sabemos que probablemente es Nerón el que está detrás y busca una excusa, hasta el hecho de que Trajano pudiera perseguirles, da pruebas de la existencia de esa comunidad religiosa que deriva de las prédicas de una persona llamada Jesús. Claro, hoy en el siglo XXI nos obsesionamos por tratar de entender hasta qué punto esos documentos históricos nos permiten acercarnos al personaje real de Jesús en la Palestina del siglo I. Y el problema está en que hemos de ser conscientes, insisto, en que para este mundo romano de los siglos I, II y III, pues estos cristianos eran una secta más de las muchísimas que había en el mundo romano y por tanto dejan testimonio de su existencia de forma casi anecdótica cuando hay algo vinculado a ellos. Obviamente, los historiadores del siglo II, de los tiempos de Trajano o Adriano, no sabían hasta qué punto esos cristianos, con el paso del tiempo, se convertirían en una religión mayoritaria en el planeta Tierra. De modo que, como no tenían ninguna bola de cristal y no podían predecir ese éxito, pues, insisto, lo que hace son dejarnos esos detalles anecdóticos. Y de nuevo, muchas gracias por tus comentarios y aprovecho que hemos retomado esta contra sobre Jesús, porque cuando la grabamos nos equivocamos al hacer los cálculos de fechas y demás. Recordemos, Jesús nace antes del año 1, bien, posiblemente nace en torno al año 6, 5 antes de Cristo y debió morir en torno al año 30, porque cuando hicimos la contra, yo dije malas fechas, dije del 1 al 36 y es del 5 o 6 antes de Cristo hasta el año 30. Bueno, hay una cosa aquí importante en el caso del incendio de Roma del año 64, y es que lo que nos ha llegado de ese incendio debió ser un incendio considerable por las fuentes que nos han llegado de entonces, y es muy probable que Nerón lo provocase, pero no para acusar a los cristianos de ello. No, el objetivo no era acusar a los cristianos, otra cosa es que... Los cristianos era algo muy minoritario, es que vamos a centrarnos en lo que era el cristianismo del año 60. Es un cristianismo que todavía no se ha formado, es un cristianismo que todavía no tiene evangelios. Sí, por eso es importante que ha tenido a San Pablo y pare usted de contar. Es por eso importante entender que las citas que encontramos en las fuentes romanas de los siglos I, II y III de los cristianos siempre son muy anecdóticas porque es un grupo muy, muy minoritario. Muy minoritario que a los romanos de la época les resultaba curioso. Básicamente formado por judíos, llegados del otro lado del imperio, que están ya en la ciudad de Roma y que producen cierto estupor, nada más. Son monoteístas, lo cual ya era una extrañeza en el mundo antiguo, no solo en Roma, sino en casi cualquier lugar del Mediterráneo, y especialmente activistas debían ser. Nada más, y eso les llamó la atención a algunos escritores posteriores, como el caso de Suetonio o el caso de Tácito, ¿no? Pongamos por caso que el cristianismo no hubiese tenido éxito, es decir, que hoy en día no fuésemos civilizaciones cristianas, las de Occidente, que nunca hubiese existido, o que hubiese existido, pero se hubiera diluido a lo largo de los siglos II y III, como tantas y tantas, entre comillas, iglesias antiguas o religiones antiguas, qué sé yo, el culto al sol, los mitraístas, etcétera. No sé, que el mitraísmo hubiera llegado hasta nuestras fechas. Sí, claro, si no hubiera tenido el éxito que tuvo en el siglo IV, pues es probable que la mayor parte de los historiadores no se habrían parado a analizar con tanto detalle estas citas sobre una religión vinculada a un señor llamado Cristo. Es decir, un experto en el incendio de Roma o en el del año 64, un experto, de estos que se han quemado literalmente las cejas estudiando el reinado del emperador Nerón, pues hubiese caído en la cuenta que un autor un siglo después, llamado Tácito, echó la culpa a una secta a la que llama la secta de Christus o cristiana. Fuera, y no lo conocería nadie. Al final las cosas, los hechos se encadenaron como se encadenaron y por eso damos mucha importancia a una frase de un autor concreto. Porque es que esa secta terminó siendo la religión oficial del imperio unos siglos más tarde y terminó conformando toda la historia de Occidente. Así que procuremos poner la cabeza en el lugar, en la fecha, en el lugar y la fecha, es decir, y el lugar y el momento de los hechos. ¿Qué eran los cristianos en la Roma del año 60 o 64? Una minoría, pero una minoría que probablemente nos sorprendería en una ciudad que debía tener entonces 1 millón de habitantes tranquilamente. ¿Cuántos cristianos podría haber? Pues no lo sabemos, porque no estaban censados, obviamente, pero serían un puñado. Sí, unos pocos cientos y quizás estoy diciendo demasiado. Y un cristianismo que a los cristianos actuales les resultaría extraño. Sí, además. No sé si hasta qué punto se sentirían vinculados con esos cristianos del año 60. Sí, porque estarían todavía
claramente vinculados con el mundo judaico, con muchísimas costumbres propias de ese mundo judaico que hoy están ya muy diluidas en el cristianismo contemporáneo. Faltarían además una serie de símbolos que después, por ejemplo, el cristianismo lo identificamos con la cruz, pero la cruz no aparece hasta más tarde. En aquel entonces se identificaban con un pez, el ictis por ejemplo. El ictus, exactamente. Entonces, si lo hubiera visto que los cristianos se reunían en torno a un anagrama que tenía forma de pez. ¿Estos son cristianos? Pues no sé, ¿y la cruz dónde está? Y la imaginería. Tenían también problemas con la imaginería los primeros cristianos porque venían del judaísmo, donde estaba prohibido terminantemente representar a Dios con imágenes. Pero incluso la propia institucionalidad del cristianismo, porque no importa qué cristianismo estemos pensando hoy, sea el católico, los protestantes o las iglesias orientales, esperamos encontrar un sacerdote, unos altares, una liturgia. Correcto. Y esta gente del año 64 carecía de todo ello. Pues eso es lo importante. A veces, lo que pasa es que aquí creo que Hollywood no ha hecho precisamente un favor al respecto, porque nos saca películas, sobre todo en el pasado, estas pelis de romanos míticas de los años 50 y 60, en las que aparece una cristiana, generalmente suele ser una mujer, que parece pues una beatita de los años 50. Sí, y además, es cierto, volviendo a estas películas, siempre hay un componente cristiano de, y fijaos que al futuro, y entonces ese último héroe romano que se va a morir se queda mirando al cristiano diciendo, ahí pasa el futuro. Y se convierte, bueno, el propio Constantino, cuando se convierte, estamos hablando del siglo IV ya, en el lecho de muerte, no se convierte al cristianismo que tenemos hoy, o que tenían en el siglo X, o que tenían en el siglo XV, se convierte en un cristianismo muy diferente. Es que todavía no ha reunido el concilio de Nicea, que lo hará unos años más tarde. Es el que crea el símbolo de la fe. Y el que establece el credo que todos los cristianos comparten, el que sienta las bases de la institución eclesiástica cristiana que con todas sus ramificaciones comienza ahí. A veces se tiende a pensar que cuando se muere Cristo, ya está, queda terminado y listo para entrega al cristianismo tal y como lo conocemos, lo que podría ser el realismo realmente existente. No, esto fue un fruto de una evolución lentísima que, ojo, continúa, A los católicos de hoy les sorprendería el catolicismo del siglo XV. Sí, porque de nuevo, cuando tú acabas de decir, no es que se muere Jesús y al día siguiente tenemos la iglesia cristiana bien establecida, es la importancia de esos padres de la iglesia, sean los de la iglesia latina o los de la iglesia oriental, de la iglesia ortodoxa. No son las mismas, la iglesia latina o la iglesia ortodoxa, luego están los orientales. Y entonces estos padres de la iglesia en estos siglos finales del siglo III, siglo IV, tienen que, para empezar, seleccionar cuáles son los libros válidos que van a englobar la Biblia cristiana, sentar las bases de cuál es la interpretación que hay que hacer a partir de esos libros básicos. Entonces, claro, estamos hablando de que han pasado 300 años de la muerte de Jesús y es cuando por fin empezamos a aclarar entre las tinieblas en las que están moviendo los cristianos. Bueno, pues espero, Fernando, que con esta respuesta a dos voces que te hemos dado ya te hayas dado por satisfecho, pero vamos, encantados de responder. Y cuando además Alberto pasa por aquí, pues ya aprovecho y le pongo el micrófono para que responda a algunas preguntas. Así que con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrahistoria de hoy y me despido de todos vosotros. Hasta mañana.